Gracias por continuar con nosotros. Bueno, el combate al narcotráfico no solo se libra en las calles, también en los circuitos financieros. Esta semana el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ya lo hemos platicado aquí, lanzó una acusación fuerte, muy fuerte. Tres instituciones financieras mexicanas, Cibanco, Intercam Banco y la Casa de Bolsa Vector, estarían involucradas en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo. El gobierno mexicano reaccionó, pidió pruebas, algo así como, oigan, Estados Unidos, no sean malitos, ayúdenme a investigar acá, ¿no? Porque nosotros no podemos, o no sé a qué se refieran, dennos pruebas. El asunto es que, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de estas medidas? ¿Cómo nos afectan? ¿Es la reputación misma del sistema financiero nacional? ¿Serán solo estas tres instituciones o hay más en la lista? ¿Alguien se salva? Vamos a entender mejor lo que está en juego. Saludamos con muchísimo gusto a Mario Di Constanzo, él es ex titular de la Conducef, economista, analista financiero y una de las voces, por supuesto, más claras en estos temas. Mario, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Jania, muchas gracias a ti por la entrevista y poder dirigirme a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Para empezar, ¿cuál es tu primera lectura de estas sanciones de Estados Unidos contra las instituciones mexicanas? ¿Qué tan grave es este señalamiento? A ver, para mí son muy graves los señalamientos que están haciendo, porque además en el marco en el que los están haciendo, pues es en este nuevo marco que ha definido el propio Congreso de los Estados Unidos, en donde se establece que los cárteles de la droga, pues son terroristas. Y esto, como lo decía, obliga a los Estados Unidos a ser mucho, mucho más estrictos Ujú. con el tema de la investigación de los flujos monetarios y del lavado de dinero. De hecho, no solamente se castiga o reclaman ellos el lavado de dinero, sino la provisión, el ayudar, digamos, con servicios financieros a los cárteles o a los terroristas en este sentido, que es un cambio muy importante. Estados Unidos no solamente castiga bajo este nuevo enfoque, porque ya involucra incluso lo que se conoce en Estados Unidos como el acta patriótica. ¿Qué Sí. quiere decir esto? Pues que ellos te pueden señalar, no necesitan incluso pruebas, investigaciones, ellos pueden señalar esto y se tiene que acatar, ¿no? Ahora bien, esto es en general, porque hay un cambio de enfoque importante. Y esto finalmente es consecuencia de este cambio de enfoque que México lo sabía y lo sabía desde febrero cuando se oficializó este tema de definir a los cárteles como terroristas. Ahora bien, la reacción del gobierno mexicano, pues malísima, no mala, malísima. Tú recordarás que efectivamente, creo que es hace casi una semana, creo que el miércoles, cuando los Estados Unidos señalan a estas tres instituciones de proveer servicios financieros y hacer operaciones, pues vamos a llamar así, muy preocupantes, y las señalan en su informe, incluso en uno de estos informes, pues señalan que en el caso de Intercam, ejecutivos de Intercam se reunieron con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, pues para planear cómo lavar dinero. Incluso en el caso de Vector, pues te señalan también operaciones que tienen que ver con el propio Genaro García Luna, ¿no? Y además de otras cosas. En el caso de Vector te señala que recibieron dinero en efectivo de una mula, de una persona que pues se dedica a traficar con billetes de un lugar a otro de la frontera, y después hubo algunos envíos de dinero y transferencias a empresas chinas que se dedicaban al tráfico, bueno, no al tráfico, sino a la fabricación de Sí. percusores de fentanilo, ¿no? Dime una Entonces, cosa, con todo esto que está ya en este informe, ¿por qué la respuesta es primero denos pruebas si ya las pruebas estaban ahí en el informe y después dicen que se detectan irregularidades administrativas? Es un poco minimizar el problema, ¿no? O estas irregularidades pueden encubrir esquemas de lavado más complejos. mira, yo creo que fue una reacción nefasta del gobierno mexicano, nefasta, porque efectivamente, como tú lo señalas,
Ese mismo día sale el secretario de Hacienda, creo que sale en la tarde, a decir que pues necesitan pruebas, que no hay pruebas. Al día siguiente la presidenta en la mañanera vuelve a solicitar las pruebas. Incluso si tú ves la mañanera, menciona creo que 18 veces la palabra muestren pruebas. Y a las 3 horas, la Comisión Nacional Bancaria de Valores interviene gerencialmente a estas tres instituciones. Y el día de ayer, me parece, saca un Y fue ayer. comunicado. Déjame leerte algunos párrafos. Dice, en virtud de las problemáticas de mercado que se derivaron por el comunicado que emitió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el miércoles 25 de junio, en el que señaló a Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero y en relación con el tráfico ilícito de opioides, surgieron los siguientes eventos en esas tres sociedades y sus relacionadas. Y te describe lo que surgió, ¿no? Dificultades para acceder a recursos, restringir para realizar transferencias internacionales y de operaciones vía SPID, hace de cuenta que Space internacionales, retiros de recursos por parte de los depositantes. Es decir, está dando las causas y le está dando la credibilidad a lo que dijo el Departamento del Tesoro. Entonces, ¿qué más pruebas, yo a veces digo, quiere la presidenta cuando su propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores está interviniendo estas instituciones debido precisamente al comunicado del Departamento del Tesoro? Entonces, pruebas las hay tanto en el comunicado del Departamento del Tesoro, en los PDFs que consignan estas operaciones de manera muy detallada, y en el propio comunicado que está haciendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y después, como añadido a esto, unas horas, unos minutos después, Cibanco empieza a informar que Visa, esta operadora tan grande, corta operaciones con ellos, es decir, ya no quiere tener más relación con Cibanco. Ese es el Sí, comunicado que da Cibanco, precisamente por los señalamientos de estas operaciones sí, a todas luces, vamos a llamarle así, irregulares, por no decir regulares. ilegales, Ajá. que hicieron, incluso esto ya afectando a los propios usuarios. ¿Por qué? Pues porque si tú tenías una tarjeta de crédito de Cibanco afiliado que manejaba Visa, pues en ese momento deja de funcionar. Incluso Cibanco manejaba un producto que le cuestionaron mucho y se lo han cuestionado mucho desde hace tiempo, y yo no tengo dudas que tenga que ver pues con estas acciones que llevó a cabo la Fed pasada, perdón, el Tesoro americano, y son en el sentido de, hazte de cuenta que era un monedero, una especie de monedero Ajá. al que tú le podías depositar 2 millones de pesos sin estar ligado necesariamente a ninguna cuenta, y con este monedero en Europa pues, podías retirar euros, en Estados Unidos podías retirar dólares, en Japón podías retirar yenes. Es decir, pues en el absoluto, vamos a llamarle así, anonimato, Sí. rompiendo y violando todas las normas y procedimientos que establecen pues, las normas básicas para el combate al Sí. lavado de dinero. Entonces, Oye, ujú. Mario, esto tiene perdona, estas... Sí, sí, dime, perdona que Fanny. te interrumpa. ¿Estos bancos son importantes, son X? Y te hago esta pregunta en dos sentidos. ¿Qué consecuencias podrían tener y enfrentar estos bancos y la casa de bolsa? En una primera parte de mi pregunta, y en la segunda, ¿qué consecuencias podrían tener los clientes de estas instituciones financieras? Es decir, ahorita Mira, son irregularidades, a lo mejor sí serán actos ilícitos, ilegales, y entonces la cosa se pone seria. Y para los clientes perderán su dinero, hay fideicomisos. ¿Qué es un fideicomiso? En fin, pregunta amplia para que la ok, hagamos como tema. sí, claro que sí. A ver, yo te diría, los clientes, pues mira, el daño reputacional a estas instituciones está hecho. En el caso de los dos bancos, pues mira, yo te diría, en mi opinión muy personal, yo no les veo viabilidad, no les veo viabilidad precisamente porque, pues independientemente y con todo respeto para la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo que ellos digan o no digan, pues la última palabra los tienen los Estados Unidos, porque imagínate que a estos dos bancos, pues ya les cortaron todas las líneas de intercomunicación
con Estados Unidos, con corresponsales en Estados Unidos y con los mismos bancos aquí en México. Ahorita no te creas que ningún banco te quiera recibir una transferencia de Cibanco o de Intercam. Eso es lo malo. Entonces, hoy hay molestias, vamos a llamarla así, para los usuarios. El usuario que estaba de vacaciones, como te digo, ya no puede usar su tarjeta, entonces se quedó varado, digamos, y la viabilidad de estos bancos, pues yo te diría, es muy poca. Obviamente entraría en el caso de decretar su liquidación la propia Comisión Nacional Bancaria como consecuencia de esta intervención, pues tendría que entrar el IPAB a pues resguardar y pagar en lo que se conoce como seguro de depósito, que es muy importante que la gente sepa que es solamente de 3.4 millones de pesos por cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo en Cibanco ahorita 10 millones de pesos y se llegara a decretar la quiebra del banco o la pérdida de la licencia, que no es quiebra en este caso, vamos a llamarle así, que es pérdida de la licencia, pues el IPAB me paga 3.4 millones de pesos. El resto, pues los recuperaría en la medida en que se vaya disolviendo el banco y se vendan los activos, lo cual no es muy conveniente para los usuarios, ¿no? Sí, Sin que querer crear un pánico, pues yo le recomendaría a los usuarios pues que se cambien de banco. La verdad es que no es cómodo estar así, porque además te voy a decir una cosa, como Estados Unidos puede decir mañana, fíjate que a los directores del banco, pues vamos a cancelar las visas. sí, Todo eso es posible, ¿no? Luego entonces, pues mi consejo es que sin generar una estampida, sí vayan pensando a dónde se pueden cambiar. En sí, el caso de la casa de bolsa, como las acciones, los fondos, pues están resguardados por el Indeval, es un poquito diferente porque la casa de bolsa no quiebra, pero con el daño reputacional, pues obviamente nadie va a querer ser cliente de ellos. Y hay que decirlo tan claro, aunque se escuche muy duro, pues es la verdad, ¿no? La prueba está en que muchos de estos bancos tenían fideicomisos del gobierno, privados del gobierno, de estados, incluso la CFE tenía un fideicomiso de fibra con alguno de estos bancos. ¿Qué es un fideicomiso? Pues es un mandato que yo le doy al banco. Hazte de cuenta, vamos a poner algo muy sencillo, yo le quiero generar un fideicomiso a mi hijo para que estudie en la universidad, ¿no? Entonces, deposito un dinero y ese dinero se va a destinar nada más a ese fin. Si mi hijo o alguien quiere sacar dinero para que se vaya de viaje, pues no, porque es para pagar la universidad. Entonces, las grandes empresas, muchas veces los fondos de inversión, pues generan estos fideicomisos con mandatos especiales. Todos los que tienen fideicomisos en estas tres instituciones, pues están buscando sí, cómo cambiarlos e irse a otra institución. ya. Que si puede haber otras, pues yo te diría que ya son muchas las voces que mencionan que puede haber otras instituciones con algunas observaciones, ¿no? Hay Sí, que distinguir dos grandes cosas, ¿no? En una institución en donde, digamos, los ejecutivos o los gerentes se sientan a planear con los bandidos cómo blanquear el dinero, cómo darle vuelta, y a lo mejor una que otra, pues que se le fue alguna operación porque tiene que mejorar sus procesos. Esto es diferente, pero se ha señalado que sí, que hay otras instituciones que pueden estar en el radar de, ¿cómo se llama?, del FinCEN o del Tesoro americano por este tipo de prácticas. No te olvides que en el 2021 se hicieron señalamientos, por lo menos tú recordarás, de Banco del Bienestar. Banco del Bienestar claro, estuvo señalado precisamente por sus pocos mecanismos o laxos mecanismos para cuidar las posibles operaciones de lavado de dinero. También se hicieron señalamientos como pequeños, vamos a llamar así, pecados pequeños sobre otras instituciones que tienen que arreglar. Los más fuertes hasta hoy han sido sobre estas instituciones y pues no se descarta. Ahora, ¿qué es lo malo? Que si entra el seguro de depósito, Jania, hoy el seguro de depósito que tiene el IPAB tiene 112 mil millones de pesos, más o menos. sí, Si se pagara a los
ahorradores de Cibanco y Intercam, solamente el seguro de depósito, se irían pesos más, pesos menos, como unos 86,000 millones. ¿Qué quiere decir? Pues que te vas a agotar el 80% del seguro de depósito. Es decir, otro acontecimiento en un banco, pues sería muy difícil para el IPAB aguantarlo. ¿Qué tendría que hacer el IPAB? Pues pedir prestado, es decir, endeudarse, lo que se sumaría a pues esta gran deuda que ya ha adquirido pues el gobierno desde López Obrador. Hazte cuenta que sería un mini Fobaproa, por llamarlo de alguna manera. Oh, vaya lo que viene entonces. Entonces, eso hace pensar que, bueno, pues otro, en la denominación o el señalamiento de otro banco, pues sería desastroso para el sistema bancario y Sí. desde luego para su reputación, ¿no? Déjame hacer una pausa breve. Estoy platicando con Mario Di Constanzo, economista, y ustedes ya lo conocen, es agudo en estos temas. Vamos a seguir hablando de esto. Unos minutitos, no se me vayan. Regreso. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Estoy platicando con Mario Di Constanzo sobre esta acusación que hace Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, contra tres instituciones financieras. Me quedan un par de preguntas, Mario. Son temáticas, pero espero que las podamos sintetizar. Este tema no solo es el asunto financiero, tiene que ver también con nombres y personas. Tú, no solo como financiero, como economista, ya en materia de análisis político y la tenebra, por llamarlo así. Estarán tratando de distraer un poco esta bola enorme de fuego, llevándolo con otros multitemas que también tratan en las conferencias matutinas para no abordar los nombres que están implicados en este asunto, que me parece un escandalazo. Mario, ¿tú cómo lo lees? Bueno, es que mira, cuando está involucrado el segundo hombre más importante, por lo menos en alguna parte del gobierno de López Obrador, me parece que no puedes disasociar esto de pues cómo creció y ha crecido el crimen organizado y se ha diversificado el crimen organizado desde la administración anterior. No, no puedes disasociarlo, ¿no? Esto es bien importante. Los mismos agentes, incluso del partido en el poder, los mismos morenistas, se están deslindando de esta casa de bolsa. Es decir, no podemos negar que el hecho de que Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, por lo menos en los primeros 2 años de López Obrador, uno de los principales asesores de él, su conecte, digamos, su enlace con el sector privado, su amigo, como él se decía, pues es al que le metieron este gol, ¿no? Y además, pues ahora se sabe pues que se tenía conocimiento de otras operaciones vinculadas con alguien pues que se supone que no había tenido que ver con el gobierno del Obrador, Genaro García Luna, y resulta que todo hace parecer pues que había más cuentas de García Luna de las cuales el gobierno mexicano, y ya durante el periodo del Obrador, tuvo conocimiento. Entonces, pues no es, no, vaya, no es malo, ni sería absurdo omitir o olvidar este asunto. Yo creo que el gobierno mexicano está pues tratando de callar este escándalo. Dice que Sí. piensas mal y acertarás, ¿no? En el caso de la intervención a Héctor, pues ojalá y no sea para tapar lo que puedan encontrarse ahí, porque Ujú. pues estos señalamientos que ha hecho el gobierno norteamericano sí son muy graves, ¿no? Y son muy graves porque, como te digo, en el caso de Vector, además de ser una institución bifinanciera, que la única ventaja para los clientes es que no es banco, es decir, que el trato es diferente, pero pues ese era el segundo hombre en el gobierno de López Obrador. Claro. Y cuando empiezas a atar cabos, pues te sale algo que se ve muy feo, ¿no? ¿Crees que Estados Unidos vaya en esta ruta del seguimiento del dinero, en follow the money, en busca de los narcotraficantes y quienes estén ligados a ellos por personajes más fuertes? No, Eh, no lo creo, yo te lo aseguro. El Patriot Act, el cambio de enfoque, ya con los cárteles como terroristas, los obliga, yo te diría, a dos cosas muy importantes. A un seguimiento más puntual y más cuidadoso del tráfico de armas ajá, y un cuidado y un seguimiento mucho, mucho más puntual de los flujos monetarios. A veces, y dentro de este contexto, no podemos soslayar
que el intento de gravar a las remesas no es un tema recaudatorio, ¿eh? Que no se confunda el gobierno. El 1% o el 2% a las remesas o lo que se le ponga, no es para recaudar. Estados Unidos gasta miles de billones de dólares en su presupuesto. No, ese es un impuesto de control. Ellos quieren darle seguimiento precisamente a estos flujos monetarios bueno, pues siempre se ha pensado y se ha dicho que pues por ahí pueden estar Sí. metiendo goles. Entonces, no solamente va a ser una revisión más exhaustiva, te digo, sino que también se va a castigar la provisión de estos servicios financieros, porque el enfoque ya no es solamente el GAFI, es decir, el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero, sino todo lo que tiene que ver con el financiamiento al terrorismo y el acta patriótica que los va a obligar y no van a andar preguntando, eso te lo aseguro, Sí. ni van a andar enviando pruebas, ellos van a definir porque para ellos están tratando ahora no solamente con narcotraficantes, no solamente con grupos criminales, sino con terroristas. Y esto hace que todo vaya a ser mucho más riguroso. No quiero pensar, y yo te aseguro, que a partir de lunes, pues muchos bancos están pensando dos veces si hacer una transferencia a China, ¿no? A lo mejor la Claro. pueden hacer a un importador de juguetes, pero dudo mucho que se estén haciendo a industrias farmacéuticas. Entonces, sí cambió mucho la concepción y va a cambiar mucho las reglas, sobre todo de revisión y de cuidado que va a tener que tener el sistema bancario. Sin duda, el sistema bancario y por supuesto de muchos gobiernos, minigobiernos, locales, comunidades, policías, en fin, y narcogobiernos. Sí, por ahí van ya las persecuciones. Mario Di Constanzo, como siempre, gracias por tu claridad. Sin duda es un tema que apenas comienza a desplegar sus implicaciones. La punta del iceberg suena cliché, pero me parece que no queda nunca más como ahorita ese ejemplo, estas implicaciones tanto financieras como políticas. Estaremos al tanto a ver cómo se desarrolla en los próximos días y si nos lo permites, volverte a buscar. Claro que sí, Jania, pues muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio, de estar en tu programa. Y lo que dices es cierto, a ver, el huachicol es uno de los mercados financieros de lavado de dinero o de dinero más grandes del mundo. Lo acaba de decir el Financial Times, lo han reportado aquí varios, entre 12,000 y 20,000 millones de dólares. La pregunta es, ¿en dónde se lava? Claro, claro. Ahí dejamos la pregunta al aire porque las respuestas nos las deberían de dar las autoridades. ¿En dónde se lava? ¿Están investigando? ¿Están enterados o están dándole la vuelta nada más a la página? Mario, muchísimas gracias. Un abrazo. Buen inicio Igu- de mes. Igualmente, hasta luego. Hasta pronto, muchísimas gracias. Ahí está, es un tema bastante candente, muy picosito, que seguiremos hablando y hay muchas preguntas todavía que las autoridades, insisto, tendrán que responder. Pausa y volvemos.